Amigos, hoy queremos ser completamente sinceros con ustedes. Miren este resumen de los acontecimientos climáticos de la semana pasada y descubrirán para qué en realidad hacemos estos episodios. Alemania. El 31 de mayo, una fuerte tormenta con lluvias torrenciales y granizo azotó el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, en Alemania. La ciudad más afectada fue Hückelhoven, donde una tormenta repentina interrumpió un festival de carnaval. El cielo se oscureció rápidamente. Se levantó un viento fuerte y en cuestión de minutos, el recinto del festival quedó inundado por la lluvia. El granizo, de hasta 3 centímetros de diámetro, hirió a 11 personas, la mayoría con heridas cortantes. Algunos participantes del festival acusaron a los organizadores de reaccionar con lentitud ante la tormenta inminente, pero estos rechazaron las críticas. Uno de ellos explicó que, en más de 20 años en la industria, nunca se había enfrentado a un temporal tan repentino y destructivo. Aunque se mantuvo comunicación constante con el servicio meteorológico alemán, la advertencia sobre el granizo llegó solo en el último momento, ya que los radares no lo detectaron con antelación. Las lluvias torrenciales inundaron carreteras y provocaron flujos de lodo en las calles de varias zonas. En algunos lugares cayeron más de 60 litros de precipitaciones por metro cuadrado en pocas horas. Ese día se registraron más de 70.000 rayos en el país. Uno de los rayos alcanzó la catenaria de un tren cerca de la ciudad de Hückelhoven. El tren se detuvo directamente sobre un puente y unos 160 pasajeros se vieron obligados a caminar por las vías hasta la estación más cercana. Aquellos que no podían caminar por sí mismos fueron transportados en tablas con ruedas. Y en la ciudad de Essen, un rayo provocó un incendio en una vivienda. Las personas lograron evacuar el edificio a tiempo, pero quedó inhabitable debido al techo calcinado. En la ciudad de Aquisgrán, la tormenta obligó a cancelar una carrera ciclista que debía servir como etapa clasificatoria para el Campeonato Mundial en Australia. Suiza. El 28 de mayo, en el cantón suizo de Valais, se produjo un desprendimiento masivo del glaciar Birch. Alrededor de 3 millones de metros cúbicos de rocas y hielo se precipitaron al valle de Lötschental. La aldea de Blatten quedó casi destruida por completo, y las casas que resistieron fueron inundadas por las aguas del río Lonza, cuyo cauce fue bloqueado por un enorme fragmento de roca. Muchos habitantes locales lo perdieron todo: sus viviendas, maquinaria agrícola y negocios. Solo conservaron lo que pudieron llevar consigo durante la evacuación, para la cual tuvieron menos de 90 minutos. La señal de alarma fue el desplazamiento inusualmente rápido de la masa rocosa. También se logró evacuar a los animales domésticos de la zona de peligro: cientos de vacas, ovejas y conejos. No se logró evitar la tragedia. La zona del caserío Tonmate, situado en las afueras del pueblo, se consideraba segura según los expertos y quedaba fuera del área de evacuación, pero igualmente fue sepultada por el desprendimiento de rocas. Como resultado, el propietario de la granja desapareció sin dejar rastro. Se presume que se encontraba en el establo con sus animales en el momento del colapso del glaciar. Debido a la inestabilidad del terreno y al alto contenido de hielo, el acceso a la zona del desastre permanece cerrado para maquinaria, turistas y residentes locales. Egipto. El 31 de mayo, una poderosa tormenta azotó Alejandría, la principal ciudad portuaria del norte de Egipto. Vientos fuertes de hasta 60 kilómetros por hora, tormentas eléctricas y granizo intenso provocaron un verdadero caos en las calles de la ciudad. La tormenta derribó farolas, árboles y carteles publicitarios, desatando el pánico entre los habitantes. Debido a las ráfagas de viento y al granizo que golpeaba directamente contra las ventanas, los clientes de los cafés se vieron obligados a huir. Las calles se transformaron en ríos turbulentos, lo que obligó a cerrar negocios y llevó a los residentes a buscar refugio. Parte de la ciudad quedó sin electricidad. Las carreteras costeras y los pasos subterráneos fueron cerrados temporalmente y se formaron atascos en los principales cruces. En el barrio de El Raml, un edificio residencial se derrumbó y otros 2 resultaron parcialmente dañados en la zona de Sporting. Según las autoridades, no hubo víctimas mortales. Sin embargo, medios locales informaron de al menos 2 heridos. Parte del edificio se desplomó directamente sobre el coche en el que se encontraban. Para garantizar la seguridad de los estudiantes, la Universidad de Alejandría pospuso los exámenes. Debido a la tormenta, se suspendieron temporalmente las operaciones en los puertos marítimos de Alejandría y se detuvo toda la actividad pesquera. Las autoridades municipales declararon el nivel máximo de emergencia. Una tormenta de tal intensidad en esta época del año en la costa mediterránea de Egipto es un fenómeno sin precedentes. Nigeria.
Como resultado de las lluvias torrenciales que cayeron durante la noche del 29 al 30 de mayo sobre la ciudad de Mokwa, en Nigeria, se produjo una inundación de gran magnitud. Fue una de las más destructivas en los últimos 60 años. El número de fallecidos superó los 200, y cerca de 1,000 residentes locales siguen desaparecidos. El desastre causó daños colosales a la infraestructura de la ciudad. 265 viviendas fueron completamente destruidas, y 2 puentes de importancia estratégica fueron arrasados por las fuertes corrientes. En las zonas más afectadas, alrededor de 3,000 edificaciones quedaron bajo el agua. Más de 5,000 personas se quedaron sin hogar y actualmente necesitan ayuda de emergencia. Testigos de la tragedia relatan que el agua llegó desde lejos, de forma repentina y veloz, sorprendiendo a los habitantes mientras dormían. Una poderosa corriente de más de 2 metros de altura comenzó a arrasar con todo a su paso. Según los rescatistas, muchas de las víctimas fueron arrastradas por la fuerte corriente hacia el río Níger. La Agencia Nacional de Gestión de Emergencias ya ha calificado lo ocurrido como una inundación sin precedentes. Pero lo más preocupante de esta situación es que ni siquiera se ha alcanzado el máximo de la temporada. Canadá. Canadá atraviesa una de las temporadas de incendios forestales más severas de los últimos años. 3 provincias se enfrentaron simultáneamente a evacuaciones masivas. Más de 26,000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. En Manitoba, la superficie afectada por los incendios casi triplicó el promedio de los últimos 5 años. Los hoteles que alojan a los evacuados están desbordados. La gente duerme en colchones inflables y camas plegables. Varias comunidades remotas de comunidades indígenas quedaron rodeadas por el fuego, sin el equipo necesario. Las personas lucharon contra las llamas con mangueras de jardín y apenas 2 camiones de bomberos. En la provincia de Saskatchewan, el fuego destruyó unas 400 estructuras y los bomberos se vieron obligados a retroceder ante el comportamiento extremo de las llamas. En la ciudad de La Ronge, el fuego alcanzó el aeropuerto, dañando la base de los aviones cisterna utilizados para combatir los incendios desde el aire. En Alberta, hay actualmente 56 incendios activos, casi la mitad de ellos fuera de control. Debido a la dificultad de acceso a las zonas afectadas y a la magnitud del desastre, se sumaron al combate equipos de bomberos y aviación procedentes de Estados Unidos. El humo de los incendios deterioró gravemente la calidad del aire no solo en Canadá, sino también en varios estados de Estados Unidos. En Dakota del Norte, Minnesota y Montana, el aire fue clasificado como no saludable. Una gran columna de humo cruzó el Atlántico y el 1 de junio alcanzó Europa. Estados Unidos. El 30 de mayo, un tornado de categoría EF2 o superior golpeó repentinamente el condado de Washington, en el estado de Kentucky. Para ese día no se habían pronosticado tormentas fuertes, y mucho menos tornados, y la advertencia llegó apenas unos minutos antes del impacto. El torbellino volcó vehículos y arrancó árboles de raíz. Numerosas viviendas sufrieron graves daños, y 2 de ellas fueron completamente destruidas. Como resultado del paso del tornado, una persona perdió la vida y otras 7 resultaron heridas. La tarde del 28 de mayo, una poderosa tormenta supercelular se abatió sobre Austin, la capital del estado de Texas, provocando daños generalizados. En solo media hora cayeron sobre la ciudad hasta 80 milímetros de lluvia, lo que saturó el sistema de drenaje y causó inundaciones repentinas. Una persona fue arrastrada por las aguas torrenciales y, lamentablemente, falleció. Según los expertos, la tormenta trajo consigo una microrráfaga que dejó una enorme franja de destrucción de 16 kilómetros de largo y unos 3 kilómetros de ancho en el centro de Austin. El viento, que en algunos puntos alcanzó los 130 kilómetros por hora, derribó árboles y arrancó techos de casas en uno de los barrios más antiguos, Hyde Park. Más de 72,000 usuarios se quedaron sin electricidad. En el aeropuerto internacional Austin-Bergstrom, las ráfagas rompieron ventanas y deformaron las puertas de entrada. El 1 de junio, una poderosa tormenta golpeó el área densamente poblada de Dallas-Fort Worth, en el norte de Texas, con vientos intensos, lluvias torrenciales y granizo de hasta 7 centímetros de diámetro. La ciudad de Everman fue especialmente afectada. Bloques de hielo rompieron cristales de automóviles y dañaron techos de viviendas. En un parque a orillas del lago Benbrook, un rayo impactó en una cubierta bajo la cual 14 personas se resguardaban de la lluvia. 2 de ellas perdieron el conocimiento y fueron hospitalizadas. Las demás recibieron atención en el lugar.
tornados. El 28 de mayo, un tornado arrancó los techos de varias viviendas y árboles de raíz en la ciudad armenia de Artik. Además del torbellino, la provincia de Shirak fue golpeada por una fuerte granizada que dañó huertos y cultivos de cereales. Cabe destacar que los tornados en Armenia son extremadamente raros, y en la provincia de Shirak, este fenómeno es prácticamente único, ya que las condiciones de la zona no favorecen la formación de vórtices. El 29 de mayo, la isla de Chipre se vio afectada por un fuerte temporal. Lluvias torrenciales, tormentas eléctricas y granizo azotaron la isla. En la localidad de Kalochorio, en el distrito de Larnaca, los habitantes presenciaron un tornado poco común que causó daños en algunas propiedades. Ese mismo día, otro tornado atípico azotó la ciudad de Gazipasha, en la provincia turca de Antalya. El vórtice se formó en el mar, pero tocó tierra y, en apenas 5 minutos, destruyó por completo unos 70 invernaderos. Arrancó techos de varias viviendas y derribó numerosos árboles y postes, bloqueando temporalmente las carreteras. Tras el tornado, la zona fue afectada por una intensa lluvia con granizo, lo que agravó aún más la situación. El 30 de mayo, un enorme tornado apareció en el cielo sobre la ciudad ucraniana de Chernigov. Afortunadamente, no llegó a tocar tierra con su cola y no causó daños. Resulta especialmente preocupante que los tornados estén comenzando a aparecer en la parte norte del país, donde anteriormente casi no existían condiciones para la formación de vórtices. En general, Europa ha experimentado un aumento colosal en la cantidad de tornados en los últimos años. Este crecimiento sigue una tendencia exponencial. Y el año 2024 fue el año récord en cuanto al número de estos fenómenos en la región desde que se tienen registros. Hoy queremos dirigirnos directamente a ustedes, nuestros espectadores. ¿Escuchan lo que estamos tratando de transmitir a cada persona que ve este video? ¿Son conscientes de por qué, una y otra vez, repetimos las mismas palabras en cada episodio? Lo más intenso, récord histórico, esto nunca había pasado antes. ¿La gente no estaba preparada? En un país, la inundación llegó con tal rapidez que ni siquiera quienes están acostumbrados a las temporadas de lluvias lograron salvarse. En otro país, con un avanzado sistema de alerta de tornados, no se pudo predecir su aparición. Y en una tercera región, el granizo fue tan enorme que causó heridas cortantes en los cuerpos de las personas. Todos ya están notando lo que ocurre, aunque tal vez aún no han comprendido la magnitud de los cambios. No importa en qué parte del mundo te encuentres, es fundamental entender, nadie está a salvo de las amenazas climáticas que se avecinan. Y lo que contamos no es un intento de infundir miedo, como a veces se comenta, sino un esfuerzo por advertir para que nadie sea tomado por sorpresa. Muchos siguen creyendo en la ilusión de la seguridad, esperando que la tragedia les pase de largo solo porque, hasta ahora, el desastre no los ha tocado directamente. Pero millones de personas en todo el mundo ya se han enfrentado cara a cara con esta realidad. Sus hogares fueron destruidos, sus seres queridos murieron y su futuro quedó anulado. El hecho de que no observes catástrofes climáticas desde tu ventana no significa que no estén ocurriendo. Esa situación solo indica que la amenaza aún no ha alcanzado tu región. Lamentablemente, es solo cuestión de tiempo. Todavía tenemos una oportunidad, y es vital no dejarla pasar. Esa oportunidad son las soluciones tecnológicas propuestas por la comunidad científica internacional ALATRA. Una de estas tecnologías ya ha demostrado su eficacia, mostrando en la práctica una reducción en la intensidad y frecuencia de los desastres naturales. Si empezamos a actuar ahora, podremos cambiar el curso de los acontecimientos.